Gracias por escuchar este audiolibro. Espero sea de tu agrado. A. Blay. Karma Yoga. La realización espiritual a través de la vida activa. Introducción. Vamos a estudiar en este volumen los principios de uno de los yogis que, con manifiesta injusticia y por evidente desconocimiento de su profundidad, queda relegado con frecuencia a un puesto secundario en la mayoría de obras divulgadoras de estas materias. Nos referimos, claro está, al Karma Yoga, el yoga de la realización espiritual a través de la vida activa. Es nuestra convicción que si sabemos profundizar un poco de él, si ahondamos en su razón de ser y en el modo de su acción, podremos sacar consecuencias prácticas muy útiles para todos, sea cual sea nuestra posición, nuestra actividad, nuestro modo personal de ser. Muchas veces se ha dicho en contra de Oriente que su mentalidad es excesivamente pasiva, demasiado contemplativa y que las técnicas de los yogis y sus resultados pueden ser muy apreciados allí por encajar en su modo natural de ser, pero que no pueden resultar, en cambio, útiles y adaptables a nuestro ritmo occidental de vida. En Occidente estamos movidos por esta urgencia de actuar, de hacer, de luchar, de conquistar una situación y mantenernos en ella, de defender nuestros derechos. Hay un espíritu competitivo que nos viene impuesto por el modo de vivir de nuestra sociedad, dentro de la cual nos hemos educado y de la cual tomamos los modelos según los que tendemos a configurar nuestra propia vida. Y esto no encaja con la imagen que nos hemos formado en Occidente. Nos parece que si nos dedicamos a prácticas de aislamiento interior, de concentración, de meditación, de silencio, ello nos va a alejar cada vez más de nuestras obligaciones, del contacto con el mundo, de nuestro sentido dinámico, en fin, que va en el sentido que damos a esta palabra de Occidente. Y por esto, precisamente por esto, creo sumamente oportuno presentar los principios de la autorrealización mediante la vida activa, tal como la enseña la tradición hindú. Quizás después de este estudio saquemos la conclusión de que también en esto podemos aprender cosas valiosas del Oriente, y que si ellos no han desarrollado un mayor ritmo de actividad exterior, por lo menos hasta hace unos años, no han sido porque los principios de su espiritualidad se opongan a ellos, sino por otras características de su psicología y de su tradición cultural. ¿Qué es el Karma Yoga? El Karma Yoga es el yoga de la acción, o sea, cómo llegar a la autorrealización, a la liberación interior mediante la acción hecha con el espíritu del yoga. Para nosotros, occidentales, esto tiene, pues, mucha importancia. Si bien todos los yogis son importantes, por encuadrarse naturalmente en nuestro modo de vivir, lo es aún mucho más. Leemos en los libros que el Karma Yoga consiste esencialmente en aprender a actuar, a hacer las cosas, prescindiendo de los resultados, renunciando a los frutos de la acción, de modo que yo no quede cogido del deseo de la posesión o del disfrute de los resultados de cada acción. Cuando se nos da esta definición así, de modo tan escueto, nos quedamos más bien sorprendidos y perplejos, porque en efecto a nosotros nos parece que en la vida diaria si actuamos es precisamente para conseguir los frutos de la acción y que si hemos de renunciar a estos frutos de la acción, toda nuestra actividad deja de tener su razón de ser. Es evidente, pues, que si hemos de encontrar algo realmente positivo en el Karma Yoga, habremos de profundizar un poco más para ver qué se oculta tras esta simple formulación. Para entender bien las técnicas de los yogis es importante estudiarlas con la misma perspectiva del oriental, ya que sólo así podremos captar su verdadero sentido e intención. Y después, una vez estemos bien impuestos, en este caso de lo que es realmente el Karma Yoga, podremos buscar con éxito sus posibles adaptaciones a nuestras propias necesidades. El oriental busca como objetivo supremo de la vida llegar a emanciparse de la cadena de nacimientos y muertes a que está sujeto el ser humano, alcanzando así el estado de liberación, estado en el que el individuo vive la plenitud de felicidad, de conocimiento y de realidad, inherentes a la verdadera naturaleza del espíritu o ser real del hombre. Para conseguir este resultado es preciso que el hombre se despegue interiormente de sus vehículos groseros y fútiles, esto es, del cuerpo físico, de las emociones, sentimientos y deseos, y de la mente concreta personal. Cuando todas las capas que recubren el espíritu esencial se sueltan, se dejan, entonces la persona, incluso en el estado de conciencia vigílica, realiza su unión con Dios,
quedando emancipada de esta necesidad de volver a encarnarse una y otra vez para adquirir nuevas experiencias gracias a las que iría madurando poco a poco. Ahora bien, el ser humano queda normalmente encadenado al ciclo de nacimientos y muertes por el apego que tiene a las cosas. O sea que, siguiendo el pensamiento oriental, no es que nadie le obligue a volver aquí para encarnarse una y otra vez, a pasar una serie de vicisitudes hasta que al final se le abre una puerta que le libera de este proceso, no. Lo único que ata a la persona es la propia actitud mental y el propio deseo. La falta de discernimiento o de sabiduría le hace tomar los aspectos fenoménicos de la existencia por lo único real y en consecuencia se aferra desesperadamente al deseo de posesión de las cosas, posesión del cuerpo, posesión de riqueza, posesión de un yo, etc., y es este deseo el que le encadena a la existencia y el que dicta todas las acciones. Todo acto que realiza una persona no es algo aislado en el conjunto de su existencia, ni siquiera en el conjunto del cosmos, sino que toda acción está indisolublemente enlazada con todo cuanto existe. No hay nada que esté completamente aislado de lo demás. La más pequeña acción repercute en el resto, formando toda una concatenación de causas y efectos, un espeso tejido en el que cada hilo depende de todos los demás. Toda acción que yo haga determinará en mí, después, una serie de resultados, buenos o malos, según índole de la acción. Y esto no queda limitado al nivel físico o de la salud. Todos sabemos que cualquier abuso en las funciones naturales se paga luego con trastornos orgánicos más o menos serios, sino que se extiende a los niveles afectivos, mentales e incluso a los hechos aparentemente fortuitos que la vida nos depara. Toda la buena acción, esto es, toda la acción que responda a la verdad de la ley de la naturaleza o a la verdad de la ley espiritual, una sola verdad que se expresa en niveles distintos, le traerá al individuo, como consecuencia inevitable, mayor salud o mayor bienestar en una forma u otra. En cambio, toda acción contraria a la verdad, a la moral, a la justicia, acarreará de algún modo al individuo y a corto o a largo plazo, disgustos y sufrimientos. Esto es lo que se conoce con el nombre de la ley del karma. La palabra karma significa acción, pero también se designan con esta palabra los resultados que se derivan de la acción. Cuando una persona deja la envoltura física, esto es, cuando desencarna o, como se dice vulgarmente, se muere, queda todavía en la persona mucho karma latente y sobre todo, queda en lo profundo de su mente, con mucha fuerza, la idea de las cosas que desea volver a poseer. Y son estos dos factores, el karma y el deseo latentes, los que empujan al yo individual a una nueva encarnación, a través de las leyes que rigen los planos intermedios. Digamos aquí de paso, que es en esos planos intermedios, entre el plano físico y los planos espirituales, donde parte del karma latente se liquida, mediante estados subjetivos de bienestar o de sufrimiento. Y este es, según los orientales, el verdadero y único purgatorio, pasado el cual el sujeto vuelve de nuevo a encarnar para seguir aprendiendo otras lecciones que le acercarán cada vez más a la verdadera comprensión del sentido espiritual de la vida y por último al final estado de liberación. Es también así como en Oriente se explica el porqué de esas calamidades, de esas desgracias que sobrevienen, aparentemente, porque sí, sin justificación alguna. Cuando una persona sufre una enfermedad que la deja inválida, cuando tiene una desgracia de perder un hijo, en fin, cuando le ocurren una serie de desgracias de las que no se siente de modo directo responsable, se debe, según Oriente, a causas que estaban ya en la persona, procedentes de vidas anteriores. O sea, con esta ley del karma en Oriente se explica la auténtica justicia de Dios, no en el sentido de premio ni castigo, sino en el sentido de que toda causa produce necesariamente su efecto, aunque no de modo inmediato quizás, pero sí de modo inexorable. Pero volvamos al tema de la acción tal como lo vive el oriental. El problema está, pues, ya que no podemos vivir sin actuar, ya que toda la acción genera karma, en cómo conseguir esta emancipación interior, en cómo lograr que uno deje de seguir siendo víctima de su karma, del resultado de sus acciones, porque lo mismo ata un karma bueno que un karma malo. Un karma bueno lo llevará a obtener una serie de facilidades, por ejemplo, una buena orientación espiritual, fáciles éxitos sean de tipo material, sean de tipo afectivo, etc. De estas personas a las que todo parece salirles bien, que parecen haber nacido de pie, que todo les sale a pedir de boca, diríamos que tienen un karma bueno.
En cambio, de otras personas a las que, por mucho que se esfuercen todo sale mal, diríamos que tienen un karma muy malo, muy negativo que han de liquidar. Pero el problema hindú es cómo llegar a esta emancipación interior, a liberarse del vaivén de la existencia, de la rueda de nacimientos y muertes, si tanto la acción buena como la mala nos ata, nos liga, nos condiciona a las consecuencias ulteriores. ¿Cómo conseguir esta liberación? ¿Cómo salir de este círculo? Ese es el problema. La acción, entendida en un sentido amplio, en un sentido total, o sea, toda cosa que la persona hace interna o externamente, es inherente al hecho de vivir, al hecho de existir. Vivir, existir, es eso, es acción, es movimiento, es transformación, es renovación, es relación. Incluso cuando reflexionamos, cuando estamos sujetos a una acción, acción interna, pero acción. Hasta la vida del contemplativo, del que procura centrarse admirando, adorando, participando en el mayor grado posible de la perfección del ser, de Dios, del amor, de la bondad y de la verdad, etc., hasta ese estado que a los ojos del mundo es una pasividad total, constituye una intensa acción, pues requiere una actividad concentrada de enorme intensidad. Es cierto que es producto de los niveles superiores de la mente, pero es acción. La vida es acción. Todo lo manifestado, todo cuanto existe es movimiento y a todo movimiento inteligente llamamos acción. Por lo tanto, el problema de hallar el camino de emancipación a través de la acción es un problema de primera importancia absolutamente para todos, no solo para nosotros los occidentales, que vivimos la acción en un sentido principalmente exterior, sino incluso para el mismo oriental, de vida exterior pasiva pero que interiormente desarrolla una gran actividad. Para todos es esencial conocer el camino de la emancipación a través de la acción. ¿Cómo conseguir no generar karma, no quedar atados a las acciones? ¿Cómo lograrlo? La respuesta que nos da el Karma Yoga es, aprender a vivir, pero renunciando por completo al fruto de la acción. Déjalo en manos de Dios. Tú cumple con tu deber y cúmplelo bien en todos los sentidos. Cumple tu deber según te lo proponga tu estado de condición, tu momento y circunstancia. Cúmplelo lo más perfectamente que puedas, pero una vez lo hayas cumplido, olvídalo, y deja el resto en manos de Dios. Se nos hace un poco duro a nosotros, que vivimos pendientes del resultado ya que los resultados son el incentivo aparente que nos mueve a la acción, practicar esta disciplina. Cierto que encontramos lo mismo en nuestra tradición cristiana que nos habla del sacrificio, de renuncia, del don de sí, de abnegación, de la entrega total a Dios, pero con todo, parece que esto sea un entregar algo que nos corresponde, algo que nos pertenece y que no sabemos ni vemos lo bien fundamentado que esto pueda estar y cómo esto puede operar por dentro. La desidentificación. Lo que realmente nos ata a la acción no es la acción misma sino nuestra identificación con la acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros confundimos nuestra realidad esencial interna, nuestro verdadero ser profundo, con nuestros deseos, con nuestras ideas, con los apetitos y sensaciones, con nuestro cuerpo, con la idea que tenemos de nosotros mismos, y como lo confundimos nos aferramos a estas cosas como si fueran nuestro verdadero ser. Y es precisamente la crispación que tenemos sobre esas ideas, esas sensaciones, esos impulsos, el origen de la confusión que existe en nuestra mente y que nos esclaviza a consecuencia de la satisfacción de nuestros deseos, de nuestros impulsos, etc. Se trata, pues, de llegar a descubrir y centrarse en lo que es nuestro ser central, ese eje desde el cual se originan las acciones, surgen los impulsos, las ideas, desde el cual se piensa, pero que no es ningún pensamiento, que no es ningún impulso, ninguna acción. Detrás de todo lo que cambia es donde está nuestro centro, nuestro verdadero ser, nuestra auténtica realidad. Nuestras ideas están en un proceso de transformación constante, las que tenemos ahora son completamente diferentes de las que teníamos 20 años atrás, los sentimientos que nos mueven ahora, incluso los que nos parecen importantes, son completamente diferentes o por lo menos renovados de los que teníamos hace también unos años. Nuestro mismo cuerpo es totalmente diferente, ya no es el mismo cuerpo de antes. ¿Por qué todo eso? Porque la vida es un proceso dinámico, de cambio, de renovación. Pero yo sigo siendo el mismo, tengo clara noción de identidad,
de que yo sigo siendo yo. Por lo tanto, yo que siendo el mismo yo de hace 20 años, no puedo ser el cuerpo, no puedo ser las emociones que cambian, no puedo ser las ideas que están en constante vaivén. Se trata de llegar a descubrir esa verdad de mí mismo, eso que está en mí, inmóvil, eso que realmente yo soy. Y entonces, cuando podamos vivir centrados en esa noción de ser, simple, de un modo directo, con percepción inmediata, con apertura de nuestra conciencia a este nivel central, podremos actuar sin confundir nuestro yo con nuestros impulsos, con nuestras ideas, con las situaciones exteriores, con nuestro amor propio, con toda clase de fenómenos externos e internos que constantemente se expresan a través de nosotros mismos. Este es el verdadero objetivo, la meta que hay que alcanzar. Pero, claro está, el problema que se plantea ahora consiste en saber cómo conseguirlo, en ver claro cómo se llega a ello. Y ahí es donde empieza nuestra tarea, donde se inicia el trabajo a realizar. Pero antes de entrar en esto veamos brevemente algo más acerca de nuestras acciones, miremos más de cerca cuáles son las verdaderas motivaciones de nuestra conducta. Las motivaciones de nuestra conducta. Normalmente, ¿por qué nos movemos? ¿Qué es lo que nos induce a hacer las cosas? El deseo de conseguir determinadas cosas o la necesidad de satisfacer impulsos internos. Lo que nos mueve siempre es algo interno que nos empuja o algo de afuera que nos atrae. En lo que respecta al objetivo del Karma Yoga no se trata de que esto tenga que cambiar o deba ser suprimido. De la vida no hay que suprimir nada en absoluto. La vida hay que aprender a vivirla toda, pero hay que aprender a vivirla desde su centro y es entonces cuando la vida adquiere pleno sentido. Mientras yo me agarre a algo que se mueve, a una ola, a una capa externa de la vida, sufriré los vaivenes de esta misma cosa externa a la que me estoy agarrando. Pero si estoy centrado en mi ser real, entonces todo irá cambiando a través de mí y yo me mantendré sereno, inmóvil, expresándome a través de las cosas que cambian, pero sin que yo deje mi postura central, sin que yo me descentre ni por un momento, sin que pierda esta noción central de mí mismo que me hace sentir lleno de fuerza, de serenidad, lleno de amor, de discernimiento, esto es, viviendo de un modo actual la naturaleza esencial del espíritu. Pero si observamos nuestras motivaciones más de cerca podremos apreciar que las hay de dos clases, lo que ciertamente viene a dificultar el trabajo de interiorización hacia nuestro centro, unas que podríamos considerar naturales, sanas, correctas, auténticas, y otras que son artificiales, superpuestas. Las motivaciones naturales son las que surgen realmente de nuestra naturaleza. Nuestro organismo tiene unas necesidades y esas necesidades son auténticas, son reales. Nuestro nivel afectivo siente necesidad de expresar y de recibir afecto, de vivir cosas bellas, agradables, cosas estéticas, cosas armónicas, y ello es natural, inherente a nuestra naturaleza en tanto que personas. Nuestra mente siente ansias de conocer cosas, de comprender la verdad de las cosas, de comunicar ideas, de crear, de transformar, de expresarse, y todo ello es natural, es sano, es correcto. Pero al lado de tales motivaciones naturales y casi siempre mezcladas con ellas aparece también otro tipo de motivaciones que no surgen de esta naturaleza sana y correcta, sino que se derivan de la idea distorsionada que tenemos de nosotros mismos, de la representación mental que nos hemos ido formando de nuestro yo. Esa idea o imagen del yo se ha ido deformando en nosotros desde niños porque cada vez que hemos tenido frustraciones, que hemos tenido disgustos, insatisfacciones, hemos utilizado esta representación del yo para vivir imaginativamente aventuras, para vivir situaciones imaginarias que nos compensaran del malestar, situaciones ficticias mediante las que intentábamos obtener las afirmaciones de nosotros mismos que la vida real nos había negado. Si nos observamos con atención veremos que esto mismo nos está ocurriendo hoy todavía a todos nosotros. Cuando estamos distraídos, cuando estamos divagando o soñando despiertos, ¿qué es lo que nos viene a la imaginación? Normalmente cuesta tener conciencia de ellos porque casi siempre que este estado se produce nuestra mente consciente está medio dormida, ausente, pero si nos fijamos bien, si así, a lo vivo, en un momento de descuido tomamos conciencia, podemos atrapar el contenido de lo que estábamos imaginando y descubriremos que siempre imaginamos cosas que nos gustaría hacer, lo que haríamos o lo que diríamos a tal o cual persona, el efecto que nuestra razón, nuestra superioridad, etc.
siempre son una serie de proyectos o de aventuras centradas sobre el yo y que siempre tienden a justificarnos a nosotros mismos, siempre a magnificarnos, a glorificarnos, a ponernos en un trono, aunque también a veces este trono no resulta glorioso ni optimista, sino que nos sustenta como a mártires o víctimas, lo que es otro modo de ser héroes. Cuando uno adopta el papel de víctima, todos le quieren mal, todos van contra él, todo le sale mal. De uno u otro modo sigue siendo la idea del yo, no el yo que soy realmente sino el yo representado en mi mente, el que sigue siendo el único protagonista. ¿Por qué esa constancia en el pensamiento del yo? Porque siempre nuestra imaginación gira alrededor de ese yo, formando una aventura, imaginando una historia de modo que el yo llegue a demostrar de modo incontestable su superioridad. Pues precisamente porque el yo está intentando vivir esa superioridad que no ha conseguido vivir en el mundo real. Cada vez que hemos tenido una frustración, que nos hemos sentido injustamente limitados por algo o por alguien, y la vida práctica nos produce abundantes experiencias de frustración y de limitaciones, en lugar de digerir la situación por entero, de un modo consciente, se nos queda ahí dentro como algo indigesto y es esa indigestión la que busca salir a través de la vía imaginativa, creando todas esas fantasías en las que lo que no pudo tener de un modo concreto en la vida real, trata de conseguirlo de un modo imaginario. Esto hace que poco a poco el yo idea, la idea de mí mismo, se vaya deformando, porque ya no la utilizamos solo para vivir la vida real, sino que sirve tanto para vivir la vida real como la vida imaginaria. Y así es como se va deformando poco a poco y se va alejando de lo que es la verdad objetiva, la vida real. Pues bien, en la vida concreta, surgen una enorme cantidad de motivaciones basadas en este yo idea deformado y no en nuestra verdadera naturaleza. No en lo que es nuestra realidad, las necesidades de nuestros niveles básicos, sino en esa sobreestructura que está deformada y ansiosa de llegar a vivir la experiencia de plenitud y de total realidad. No tenemos más que observar cualquier conversación y veremos el esfuerzo que todo hacemos para demostrar que tenemos razón, para demostrar que realmente el yo estaba justificado en lo que hizo, en lo que dijo, para que así los demás le admiren y le tengan por muy inteligente, muy bueno, muy fuerte, muy lo que sea, siempre muy algo. Esa inquietud es la que siempre está empujando interiormente en busca de satisfacciones artificiales, condicionando prácticamente toda nuestra vida, alejándola de la sana naturalidad y espontaneidad e impidiendo que nos veamos a nosotros mismos con claridad y tomemos conciencia efectiva de nuestros niveles más profundos. Tenemos pues, que lo que empuja a la acción es bastante complejo, mejor dicho, son bastantes factores complejos, difíciles muchas veces discernir con claridad. Si tomamos un gato o un caballo, veremos que ese animal actúa sin esa necesidad de compensaciones. El animal tiene su ley, que es su verdad, su norma, su naturaleza, y cumple esta ley y ese es su modo de ser total, no hay en el doble fondo, no hay en él nada de compensar, nada artificial, no es más que su naturaleza íntegra. Cuando una cosa le va mal procura desahogarse gritando, corriendo o triturando algo. Así se descarga y queda limpio. Pero en nosotros no existe esa clase de desahogo. La educación moral y social nos pone muchos frenos para los desahogos, pero rara vez nos da un camino efectivo para eliminar nuestras presiones interiores. Y cada vez que las cosas nos salen mal, cada vez que tenemos problemas, grandes o pequeños, aumenta nuestra necesidad de conseguir nuevas compensaciones, nuevas satisfacciones, nuevas afirmaciones del yo. Y por esa razón necesitamos estar doblemente pendientes del exterior y del futuro. Lo exterior lo vivimos, no como una realidad presente e inmediata, sino como un instrumento que nos ha de servir para justificar y demostrar nuestra propia fuerza, nuestra propia importancia, para demostrar, en una palabra, la superioridad del yo. Y las insatisfacciones del pasado se convierten asimismo en exigencias de placer para el futuro. Es decir, que acabamos viviendo el mundo de un modo exclusivamente egocentrado, en función solo de esa reivindicación constante que tenemos de nuestro yo. En la relación con las personas ocurre igual, no tratamos a la persona de un modo imparcial, objeto, sereno. Sin querer, lo hacemos siempre en función del papel que ellas adoptan respecto a nuestros valores. A la persona que tiende a aceptarnos, a valorarnos, que tiene cosas que desear o admirar, la tratamos con respeto y con afecto. En cambio,
tendemos a rechazar a quienes pueden constituir un peligro para la superioridad, el valor, la afirmación del yo, o que tiene algo de lo cual huimos, que es pobre, que está muy enferma, que tiene muchos problemas, etc. Mientras estemos pendientes de tal modo a la reivindicación de nuestro yo, no puede haber imparcialidad, y por lo tanto, no puede haber acción justa. Hay aquí una constante deformación de la acción natural, que exigirá un mayor trabajo de corrección, de ordenación, de purificación. El camino del Karma Yoga. El Karma Yoga nos ofrece un medio para llegar a purificar toda nuestra vida interior, incluida esa deformación del yo-idea. Pero este camino no consiste en hacer determinadas cosas. El camino más bien consiste en indicarnos de qué manera hemos de hacer las que ya hacemos, las que la vida nos impone. Puesto que el problema de nuestra ignorancia espiritual está en un defecto de la actitud mental, todo el trabajo de transformación consistirá en reeducar precisamente esa actitud de la mente. Dice el maestro de Karma Yoga: aprende a hacer las cosas no por el fruto de la acción, sino simplemente por el hecho de cumplir tu deber. Yo lo comentaría así: aprendamos a hacer las cosas pero no por el resultado en sí, sino por el gusto de hacerlas. El hecho de hacer las cosas, si nos concentramos en ello, nos produce una satisfacción porque es un ejercitamiento de nuestras facultades. Yo que estoy hablando ahora, por el hecho de hablar me obligo a ejercitar una facultad que tengo, no solo la facultad de hablar, sino además la de expresar, comunicar, de participar, de vivir en comunidad interior, y cuando todo esto lo vivo con atención, con presencia interior, lo experimento como algo espléndido, como algo estupendo. Esto está en un nivel real de nuestra personalidad. No se trata de satisfacciones compensatorias, sino de una capacidad real, buena o mala, pero realidad inmediata, tangible. Y cualquiera que sea la acción que debamos hacer siempre implicará la ejercitación de una o varias facultades que podemos vivir de un modo plenamente positivo. No es que tengamos que negar ninguna de nuestras motivaciones sanas y normales y actuar de un modo impulsivo e irracional, sino todo lo contrario. Se trata de que nuestra mente esté toda ella presente cuando se presentan los estímulos internos o externos para examinarlos y seleccionarlos de acuerdo con nuestra escala de valores y el sentido común, y determinar con claridad y rapidez qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y luego, en el momento de la ejecución, poner igualmente toda la atención, el entusiasmo y la voluntad, pero apoyándonos más en el deseo y gusto de hacer bien las cosas que en las repercusiones que para nuestro yo puedan derivarse del acto realizado. Si alguien, por ejemplo, da una conferencia porque quiere dar a conocer sus ideas o sencillamente porque desea darse a conocer a sí mismo, ha de procurar que en el momento de hablar se ocupe tan solo de poner su atención, su afecto y su voluntad en cada instante de la disertación, de tal manera que al final de ella, precisamente por haber puesto su capacidad en acción, se sienta satisfecho y tranquilo, sin depender emotivamente de si lo alaban o no, de si ha conseguido bien el objeto propuesto, etc. Después de una acción total, esto es, cuando se han puesto en ella todos los sentidos, todo el afecto, y toda la voluntad, no queda residuo emocional, no se queda pendiente de ella. Después de la entrega perfecta a la acción, viene de un modo natural el silencio, el descanso, la paz. La acción total es un circuito completo de energía, que deja a la persona totalmente disponible para pasar a otra acción sin remanente alguno de la anterior. Por lo tanto, si bien existe siempre una motivación al hacer las cosas, no se ha de quedar pegado a ella de ningún modo. Si vamos por la calle y un anciano que pasa junto a nosotros resbala y está a punto de caer, le cogeremos del brazo para evitar su caída e inmediatamente proseguiremos nuestro camino. Pero si empezamos a darle vueltas al incidente considerando lo bien que hemos actuado o cosas similares, empañaremos la acción y quedaremos cogidos en su red. Hay una historia que nos dice que dos monjes de una secta del budismo zen, mientras iban por el bosque, llegaron a un río bastante caudaloso. Junto a la orilla estaba una joven muy hermosa con evidente deseo de pasar a la otra orilla, pero con tanto miedo que no se atrevía a hacerlo. Uno de los monjes, sin vacilar, la cogió en sus brazos, atravesó el río, la depositó al otro lado y siguió andando tranquilamente. El otro monje siguió la escena con aire perplejo y cuando llevaban ya un buen rato andando no pudo retenerse más y murmuró: «No sé,
a mí me parece que esta acción no está muy de acuerdo con los votos que he hecho y creo que... Hermano, cortó el compañero, yo he dejado a la muchacha junto al río, pero tú la llevas todavía encima. Este modo de actuar es excelente en varios sentidos. En primer lugar, aumenta nuestra capacidad de rendimiento. Si todo nuestro yo está centrado en la capacidad de hacer, quiere decir que realmente haremos cuanto somos capaces de hacer, mientras que si estamos pendientes del resultado que la acción puede producir, nuestra atención y capacidad se dividen y no podremos tratar el tema con absoluta libertad, con absoluta fuerza, con independencia interior, sino que lo haremos en función de una idea preconcebida que de por sí determina una selectividad, una parcialidad en el desarrollo del tema. Además, cuando algo se comunica saliendo del interior de un modo directo, pleno, no hay duda de que repercute igualmente de un modo más directo, pleno, no hay duda de que repercute igualmente de un modo más directo, más pleno en los demás. Si albergamos ideas preconcebidas, si calculamos y prevemos los resultados, ello entorpecerá esta expresión inmediata, directa, espontánea que surge de dentro y hará que el impacto interior sea muchísimo más débil. Por lo tanto, de inmediato podemos ver que esto redunda en beneficio de la acción, aparte de los efectos que pueda tener en el orden de la liberación espiritual. Indudablemente, purificar la acción es difícil, lo es sencillamente porque no estamos acostumbrados a hacerlo, porque nos agarramos con tal fuerza a la idea de un resultado que nos parece inconcebible poder dejar de hacerlo así. Y no obstante lo hacemos, todos lo hemos hecho, aunque solo en determinadas ocasiones. Por ejemplo, actuamos así cuando jugamos limpiamente, bien, disfrutando por el mero hecho de jugar. Porque una persona se pone a jugar tenis, al ajedrez, o a lo que sea. Puede hacerlo por muchas razones, pero si lo hace bien juega por el mero gusto de jugar, por el gusto de dar expresión a su capacidad, a su espontaneidad, a su fuerza o habilidad, por el gusto de ejercitar su organismo y su mente, de libertarlos y rebajarlos. Juega por el mero gusto de jugar, lo que quiere decir disfrutar por el hecho de desarrollar una actividad y al margen del hecho de ganar o perder, porque si juega con espíritu sano eso es secundario. Ese es el camino: aprender a jugar la vida, aprender a adoptar una actitud de presencia total en la vida y a la vez de total desprendimiento, lo que no quiere decir de impulsividad, ni de indiferencia, ni de falta de razón. No, jugar con toda la inteligencia, toda la razón, todo el ímpetu interior, todo el entusiasmo posible, concentrado todo ello en cada situación que la vida nos presenta y viviéndola en un modo completo y total. Con ello habremos conseguido la primera etapa auténtica, productiva, creadora y sumamente útil para nosotros del Karma Yoga. Distensión y apertura de la mente. Pero aún queda camino por recorrer, todavía hay que dar un paso más. Debemos aprender a abrir más la mente hacia adentro, pero sin cerrarla a las cosas de afuera, de modo que vaya descubriendo gradualmente esa fuerza, ese impulso que nos hace actuar. Hemos de procurar no estar pendientes únicamente del aspecto exterior de la acción, o de la persona, o del atractivo externo, ni siquiera tampoco de nuestro aspecto personal exterior, ni de las ideas y sentimientos superficiales. Hay que aprender a percibir esa fuerza que reside tras la idea superficial, tras el sentimiento, el impulso, el movimiento. Si aprendemos a mantener despierta la atención mientras actuamos, podremos ir remontando la corriente de esta fuerza, de este río que emana de nuestro interior, y la remontaremos hasta llegar a descubrir su energía primordial, su origen, esto es el centro de nuestro ser. Se trata pues de aprender a estar más inteligentemente abiertos frente a toda situación, sea la de jugar, de pasear, de hablar, de descubrir, de tratar una operación comercial, de descansar, de ir a comprar al mercado o de contar un chiste. Todo sale del centro. Todo puede servir de ayuda inestimable para llegar a ese centro. Solo requiere que no estemos soñando, que no nos detengamos en el hecho superficial del fenómeno, que busquemos, que intentemos percibirnos más a nosotros mismos, que averiguemos lo que realmente somos, que hay detrás de eso que sentimos, de eso que pensamos, de eso que hacemos. Aprendamos a percibir más desde adentro, es cuestión de apertura interior, de relajación de la mente, de abrir el corazón, y de mantener al mismo tiempo la mente lúcida, la atención bien despierta. Cuando esto se practica una y otra vez,
poco a poco se llega a una noción completamente nueva de sí mismo y se descubre esa realidad que decíamos que no era el cuerpo, ni los impulsos, ni las sensaciones, ni las ideas, por buenas, útiles y necesarias que sean, esa realidad que es el eje, el centro de nuestro ser y que está más allá, más adentro de todo fenómeno, pero de la cual surge lo que llamamos impulsos, sentimientos, ideas, acciones. Este descubrimiento se hace no por deducción, no por especulación, sino por experiencia directa, inmediata. Cada vez va uno sintiéndose más a sí mismo, pero es este un sí mismo que no es emoción, que no es idea, no es sensación, es, sencillamente plenitud de fuerza, plenitud de ser, plenitud de discernimiento, de verdad intuitiva. Ese es el camino que nos señala el Karma Yoga. A través de una entrega total a la acción y de una apertura total en el acto de entrega, descubrir lo que hay detrás. Solamente podemos descubrir lo que hay detrás de la acción cuando somos todo acción y estamos a la vez despiertos. Es entonces cuando tenemos la oportunidad de descubrir qué hay detrás de esta acción, cuando podemos tomar conciencia del verdadero actor. Si todo nuestro yo se proyecta al actuar, al hablar, al movernos y nos proyectamos con toda la inteligencia, en ese mismo instante percibiremos el eje alrededor del cual está girando toda nuestra acción, tomaremos contacto con el centro inmóvil que es el alma de todo movimiento. Alcanzar este objetivo exige una actitud de dedicación total, de entrega, pero también imponen estas exigencias todas las técnicas que quieren realmente llegar al centro. No hay ninguna técnica que sea cómoda, fácil, que sea compatible con el ir tirando. Todas las técnicas, absolutamente todas, requieren una entrega total, porque solamente con una entrega total se puede llegar a lo que hay después de la totalidad, a lo que hay en el centro. Algunos efectos de este trabajo. Quizás este camino parezca a muchas personas difícil, duro, problemático, si no tengo ilusiones, si no tengo esperanzas, si no tengo proyectos, ¿qué es lo que me hará mover? Me quedaré ahí sentado porque nada tendré que me mueva a la acción. Esta es una objeción que suele plantearse al hablar de esos temas, pero totalmente infundada. Cuando aprendamos a vivir de esta manera, centrándonos en la acción y viviendo la vida de un modo más directo, más abierto, es cierto que perderá su fuerza todo lo que era estímulo compensatorio del yo, esos estímulos superpuestos, artificiales que citábamos al principio. Esos estímulos se disolverán, se derrumbarán, no tendrán ya ninguna razón de ser. Por lo tanto, muchas cosas que antes nos atraían dejarán ahora de hacerlo y muchas cosas que antes temíamos se nos presentarán ahora de un modo natural con un claro atractivo interior. Fallarán muchos estímulos, sí, pero, ¿acaso quedaremos inertes, apáticos, o siquiera disminuidos? No, de ninguna manera. Porque la vida por definición es impulso, es energía, es dinamismo y entonces la viviremos de un modo directo, inmediato, sin interferencias, sin trampas, viviremos de modo espontáneo, natural y por lo tanto tendremos constantemente en nuestro interior impulsos sanos de todo orden, impulsos correctos en todos los niveles de la personalidad. El organismo continuará funcionando pero funcionará no por glotonería, no por el capricho de compensarse con comida, esto es, en busca de una satisfacción que halague el paladar como contrapartida de una insatisfacción, de un disgusto o de una tristeza. Funcionará de un modo sano, directo, según las necesidades reales del organismo. La vida afectiva funcionará también de un modo directo. Buscará esta sintonía, este contacto, esta comprensión, esta participación afectiva con los demás, pero sin la necesidad de utilizar a las demás como apoyo, como instrumento de la afirmación y reivindicación del yo. Por el hecho de vivir centrado y de vivir con plenitud, ya no dependeremos de los demás y al no depender de los demás estaremos capacitados para tratarlos con auténtica amistad, con auténtica imparcialidad y justicia. Mientras dependamos interiormente de los otros para afirmar o negar nuestro yo, estaremos siempre en constante regateo con ellos, buscando siempre componendas, consciente o inconscientemente nuestro trato con los demás no podrá ser nunca auténtico, sincero, amistoso, puesto que siempre subyacerá en él un estado latente de violencia. La mente funcionará de un modo sereno, de un modo objetivo y de acuerdo con su verdadera capacidad. Nuestra proyección en el mundo surgirá de un modo natural por medio de actitudes verdaderas,
no por medio de ideas artificiosamente prefabricadas, no por lo que nos hayan dicho o sugerido que hemos de pensar o creer, sino por la comprensión que alcanzaremos a tener directamente de las cosas, por esa evidencia que se consigue al vivir todas las situaciones con la mente abierta, y sobre todo, por la intuición superior que viene a iluminar desde una perspectiva trascendente las verdades que descubre la mente concreta y las ajusta a su verdadero sentido. Curiosamente nuestras ideas se simplificarán, pero al mismo tiempo ganarán vigor y claridad. Descubriremos que ya nos es posible emanciparnos del pequeño círculo mental dentro del cual vivíamos encerrados hasta ahora, puesto que comprenderemos que la mente es solo un instrumento, una preciosa herramienta a nuestro servicio que manejamos con sumo cuidado y protección, pero también con entera libertad, sin confundir nunca nuestro verdadero ser, nuestro yo espiritual, con ninguno de sus procesos ni ninguna de sus creaciones. En las diversas esferas de la existencia cotidiana este cambio interior se reflejará de múltiples maneras. En la vida conyugal ocurrirá acaso que si dejamos de esperar la correspondencia afectiva, si dejamos de estar pendientes de la actitud del otro hacia nosotros, de su dedicación y fidelidad, podremos ser felices en el matrimonio. Ciertamente, y por mucho que esto suene extraño y hasta utópico a nuestra mentalidad habitual, ese es el único modo de ser realmente feliz. Aprender a amar al cónyuge por las buenas, sin condiciones, sin reglamentos, sin contratos, amamos al otro sencillamente porque somos amor, porque esta es la expresión natural para nosotros mismos y no porque a cambio el otro nos dé su amor, su cariño, su fidelidad, sus atenciones, una consideración, etc. Amamos sencillamente porque sentimos la necesidad de amar y porque el otro nos hace el favor de dejarnos expresar afecto. Somos nosotros quienes hemos de estarle agradecidos en vez de esperar que el otro agradezca nuestro amor, como suele ocurrir. Yo amo a una persona y por el hecho de amarla me considero con grandes derechos sobre ella, puesto que estoy convencido que le doy lo mejor, ¿es que acaso dándole lo mejor nos quedamos sin ello? Si precisamente cuando damos lo mejor, cuando realmente ponemos nuestro interés, nuestra capacidad de amor, de comprensión, de bondad, es cuando descubrimos la auténtica plenitud y es absurdo buscar nada a cambio. Es este un grave error que solemos cometer por nuestro ciego egocentrismo. La única forma de hallar la plenitud es entregarse del todo. Esa es la gran lección que tanto cuesta aprender. Cuando nos hablan de abnegación, de sacrificio, de renuncia al yo, en lenguaje hindú se diría que hemos de disolver el ahamkara, o sea, la estructura mental en la que se forma nuestra individualidad. La conciencia de que yo soy aparte de los demás, nos asustamos y retrocedemos. Cuando pensamos en la muerte nos asusta la idea de quedar sin cuerpo, cuando nos dicen que hemos de entregar las cosas, que hemos de dar nuestros bienes, nos entra un pánico enorme como si con ello nos quitaran la seguridad, como si nos quitaran nuestra propia fuerza, nuestra propia realidad. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo momento tras momento nuestra verdadera identidad, nuestra naturaleza real, con lo que son meras posesiones, vehículos, instrumentos. Y esas posesiones e instrumentos como lo son el cuerpo físico, los bienes materiales, los deseos, las emociones, los pensamientos y por encima de todos ellos, nuestra idea e imagen de nosotros mismos, están destinados a disolverse en el mar de todo lo existente, en el permanente proceso de total renovación. Esta es la ley de la vida. Y cuanto más nos confundamos y nos agarremos a las cosas, más fuertemente la vida nos las arrancará. Cuanto mayor sea nuestra obcecación y el correlativo deseo de posesión, más fuerte será después la angustia, el desengaño y el dolor. Nada podemos en contra del proceso natural de la vida, no hay en él excepciones, casos particulares, ni favoritismos de clase alguna. No podemos cambiar la ley a nuestro gusto. Pero sí podemos, en cambio, cambiar nuestro gusto a la medida de la ley. Podemos estudiarla, comprenderla y aceptarla. Podemos transformarnos en ella. Y esta transformación no es otra cosa que nuestra culminación, nuestra perfección y realización espiritual. Evidentemente cada cual ha de escoger el camino que pueda y quiera. Pero no hay duda que mejor que seguir ese camino cruento de la posesión es aprender, dentro de lo posible, a ser capaz de entregar, de abrirse totalmente y de vivir la vida del todo, esto es, a expresar todo nuestro contenido, a no guardar nada, aprender a comunicarnos totalmente,
aunque siempre con inteligencia y discernimiento, siempre adecuadamente a cada situación. Pero hay que vivir del todo, sin reservas, y ese lanzarse a vivir íntegramente nos da a cambio y de modo gratuito, una plenitud interior porque al darlo todo, lanzamos por la borda junto con lo que damos, nuestra identificación, nuestro error, nuestro falso deseo, nuestro falso conocimiento y una vez arrojado fuera este error, este falso conocimiento automáticamente nos queda el amor auténtico, el auténtico conocimiento, la auténtica realidad. Todos buscamos de un modo u otro la plenitud. Pero el hecho es que nunca conseguiremos la plenitud mediante la adquisición y posesión ni de riquezas, ni de cargos, ni de consideración, ni de amor o reconocimiento de los demás. La plenitud es el resultado de la entrega total a la vida. La plenitud es el resultado a vaciarse totalmente, porque cuando uno se vacía totalmente abandona y se desembaraza de todo lo que ofuscaba esa conciencia de realidad que está desde siempre en nuestro interior. Y es precisamente la carga de nuestros vehículos, de nuestras posesiones, de nuestras ideas lo único que nos impide tomar conciencia directa y permanente, de esta realidad. Cuando vivimos con auténtica entrega, con auténtico ímpetu, con auténtica sinceridad, nos deshacemos de toda esta carga que está bloqueando y recubriendo nuestro ser esencial, entonces lo que hay en el interior, lo que es el centro, lo que constituye la base de todo cuanto es, se manifiesta de un modo inmediato. Este es el verdadero sentido del Karma Yoga. El Karma Yoga es una vía para aprender a vivir de forma total, para aprender a entregarnos a la acción de un modo inteligente. Primero nos invita a centrarnos más y más en la misma acción para que ésta sea más perfecta y completa. Luego nos conduce a un mayor conocimiento de nosotros mismos, conciencia de lo que nos mueve, de lo que nos impulsa, hasta descubrir que tras toda motivación, sana o falseada, más allá de nuestras necesidades, de nuestras trampas, enredos, miedos e ilusiones, hay algo que es lo único que tiene fuerza y realidad. Y que toda la fuerza que antes veíamos en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, en nuestras ilusiones no eran sino pequeños reflejos de este centro que por esencia, por definición, es luz, es plenitud de ser, de conocimiento, de felicidad. Karma Yoga y vida de negocios. Es posible aplicar también la técnica del Karma Yoga a los negocios. Efectivamente lo es, aunque a primera vista ello parezca sino imposible, muy difícil. En la vida comercial, en efecto, es donde parece que sea más imprescindible el deseo de hacer dinero, el planificar cuidadosamente cada operación y llevar un riguroso control de la marcha de las actividades. El Karma Yoga no condena el dinero. Lo único que nos dice al respecto es que no hemos de identificarnos con el deseo de riqueza, que no hemos de confundirnos a nosotros mismos con el deseo ni con la posesión de los bienes. Pero al mismo tiempo nos señala también la necesidad de acción, de que pongamos todas nuestras facultades al unísono con el ritmo dinámico de la inteligencia creadora que reside y dirige toda la manifestación, todo cuanto existe. En la medida que el hombre de acción lanza a la lucha no por un deseo egocentrado de éxito y logro personal sino para dar expresión a su capacidad creadora como elemento productor de riqueza o prestando servicios a la sociedad, está en el recto camino de la liberación. En cuanto al beneficio económico hay que señalar que no solo es lícito sino que es necesario e inherente al mismo concepto de negociación o actividad comercial. Solo que para quien esté en el camino del Karma Yoga el margen lícito de beneficio, así como la honradez en las transacciones y demás aspectos éticos de la profesión, no vendrá dictado solo por el límite que permita la capacidad adquisitiva del mercado, sino que se ajustará además a lo que su propia conciencia, más despierta y afinada que antes, le señale sinceramente como justo y equitativo. El dinero es poder, es una fuerza, es una energía que hay que aprender a manejar con el mismo discernimiento y responsabilidad con que usamos nuestra energía vital, afectiva o mental. Es un instrumento de trabajo como en otro sentido lo es nuestro cuerpo o lo son la electricidad y la energía atómica. A medida que progresa en su trabajo interior el Karma Yogi se da cada vez más cuenta de que él solo es un administrador de los bienes, de las energías y demás elementos que tiene a su disposición. No se cree el propietario absoluto de nada, ni de su dinero ni de sus habilidades ni siquiera de sus ideas. Se da cuenta por experiencia directa que su única propiedad la constituye la plenitud del ser,
de su discernimiento y de amor que son inherentes a su naturaleza espiritual. Ve que todo lo demás son cosas que ha de manejar con atención, interés y buena voluntad, pero sin que le hagan perder nunca esta libertad interior, sin que se confunda ni por un instante a sí mismo con ninguna de las cosas que tienen nombre y forma, con las cosas que pasan y se desvanecen. El karma yogi trabaja donde quiera que se encuentre, trabaja aquí y ahora pero situado en la perspectiva de la intemporal. Se entrega a su labor, pero no para encontrar en ella su afirmación personal, no para reivindicar su valía o su superioridad. No lo necesita. No lo necesita porque está viviendo ya en su experiencia interna toda la espléndida realidad de su yo espiritual. Está colmado de plenitud y de felicidad. La entrega total a la actividad que era al principio el medio más eficaz para desembarazarse de su egocentrismo, se convierte ahora en el medio más eficaz para expresar esa plenitud que siente en su interior. Tampoco la debida planificación y el control de las operaciones comerciales representan una dificultad para quien sigue el camino del karma yoga. La mayor serenidad y lucidez que gradualmente va consiguiendo al practicar la entrega total a la acción, le capacitan para prever con más claridad y rapidez que antes las posibilidades efectivas de cada operación y para manejar con mayor objetividad cuántos factores intervienen en el ciclo completo de su actividad. Pero también en esta labor de previsión la actitud del karma yogi será muy diferente de la que solía tener tiempo atrás. La práctica de la actitud positiva le habrá habituado a tratar las cosas en presente, aquí y ahora. Las posibilidades del futuro son algo que tomará muy en cuenta pero solo en la medida en que puedan percibirse y valorarse ahora. No perderá tiempo en divagaciones o quimeras. No se dejará arrastrar por estados imaginativos procedentes de inseguridades, miedos o ilusiones. Ante cada situación se planteará de un modo decidido la pregunta, dado todo lo que conozco con seguridad ahora sobre este asunto, ¿qué debo hacer? Y cuando sea capaz de hacerse esta pregunta sin precipitación, con calma pero también con interés, estando alerta a toda sugerencia que le pueda venir de cualquier rincón de su mente, no será extraño que descubra un nuevo sentido interior, que perciba con claridad una nueva orientación que le señala con absoluta certeza el camino más conveniente a seguir. Y esta respuesta no será con frecuencia la resultante lógica de los datos conocidos por él, no será la respuesta mecánica de su mente concreta, sino que será la luz de la auténtica intuición que viene a complementar de un modo revolucionario su capacidad intelectual, transformándola en una auténtica capacidad creadora y que le acompañará ya en lo sucesivo durante el resto del camino. El karma yoga y las demás formas de yoga. Todos los yogues se complementan entre sí puesto que cada uno de ellos opera con un sector determinado de la personalidad, y a medida que el trabajo de una técnica cualquiera progresa y sus efectos se profundizan, quedan implicados ya definidos cambios en los restantes sectores de la personalidad. Cambios que, a su vez, pueden acelerarse y completarse con otras formas de yoga. En la India, el karma yoga suele complementarse en la vida práctica de muchas personas con el bhakti yoga o el sendero del amor devocional a Dios, con el raja yoga o técnica del control superior de la mente, o bien con cualquier otra técnica que la persona practique. Esta elección voluntaria de varias técnicas es normal y correcta, especialmente cuando la persona está en los primeros peldaños de su trabajo interior. Pero cuando por la plena dedicación en una cualquiera de las técnicas, el sujeto empieza a tener cambios sustantivos de su estado interior, entonces si quiere acelerar su progreso, es absolutamente indispensable que sea capaz de aplicar a su propio trabajo de transformación, los principios básicos del karma yoga. En efecto, uno de los obstáculos que con mayor frecuencia retrasan largamente el éxito de cualquier técnica, es la tendencia a identificarse con el mismo trabajo que uno hace y con los resultados que va consiguiendo. En el bhakti yoga, por ejemplo, el devoto suele confundir la sensación agradable que le da su amor a Dios con el mismo amor a Dios. Y cuando tiene estados internos de cierta intensidad, suele aferrarse a ellos como si fueran el objetivo final de todo su trabajo de transformación. Se aferra a su deseo de perfección y después se aferra a la idea de que ya es más perfecto. O quizás se adhiere a la idea de que no es aún muy perfecto, de que ha cometido muchas faltas, etc. Siempre, de un modo y otro, tiende a quedar cogido en las mallas de su egocentrismo aunque sea con un nombre más o menos espiritual.
¿Cuántas vueltas dará antes de darse cuenta de que lo que verdaderamente importa es Dios y no sus propios estados y sus ideas sobre Dios y la perfección? ¿Y cuántos esfuerzos y lamentaciones infantiles antes no descubra que lo que ha de hacer es soltar en su mente y en su corazón todo cuanto está agarrando en un sincero y decidido acto de entrega a Dios? En toda técnica de yoga es preciso que no se entregue con la mayor dedicación posible al trabajo que dicha técnica exija, pero al mismo tiempo es imprescindible que uno aprenda a quedar desligado de todo trabajo y a quedar desligado también de los efectos que el trabajo puede producir. Y esto se aplica lo mismo cuando se trata de un trabajo de esfuerzo físico, que cuando se trata de concentración mental, de estudio, de oración y de meditación. La realización espiritual. A medida que el trabajo del karma yoga progresa más y más, se producen nuevos descubrimientos que transforman no solo el estado personal del sujeto, sino toda la visión y comprensión de la existencia. Poco a poco pero con plena evidencia, descubre que toda la actividad, tanto la de su mente como la de su cuerpo, no depende en realidad de su propia personalidad, no surge de su yo diferenciado, sino que proviene de esa mente creadora universal que está detrás de todo cuanto existe en el universo. Descubre que esa es la fuerza y la inteligencia que han animado durante toda su vida sus acciones, sus ideas, sus luchas, sus vacilaciones. Se da cuenta de que detrás del barniz de su personalidad, una fuerza gigantesca, una inteligencia prodigiosa, pero también un inmenso amor han guiado cada uno de sus pasos. Realiza que en todo momento ha sido llevado de la mano por el Todopoderoso, a pesar de que por su propia miopía no se haya dado nunca cuenta de ello. Ve ahora con claridad meridiana que todas, absolutamente todas sus cualidades personales, todas sus capacidades y todos sus méritos, de todo lo cual ha estado siempre tan orgulloso, proceden siempre de Dios. Toda su energía, su iniciativa, sus ideas brillantes, su afecto, su comprensión, no son más que pequeños rayos de luz que han logrado abrirse paso a través de su ofuscación, rigidez y cortedad mental. Se da cuenta ahora. Lástima no haberlo descubierto años atrás, que en la medida que sepa abrirse a esa fuente infinita que llamamos Dios en un acto sincero de lúcida entrega, manará de su interior un raudal inagotable de energía, de comprensión y de paz. Verá que esto es algo que puede vivir todos los momentos del día y en todas las situaciones de su existencia cotidiana. Sentirá que se traslada el centro de gravedad de su actitud, del yo al ser absoluto, pues todo cuanto existe, todo cuanto vive y alienta está centrado en Dios. Descubrirá que Él es el verdadero actor y el único protagonista de la vida, que Él es la base y fundamento del yo. Que de Él procede toda la energía, toda forma, todo conocimiento y toda conciencia. Descubrirá que es su poder y voluntad la que hace mover la hoja de un árbol, la que viste lirios del campo y alimenta al pájaro. Realizará en fin que todo diálogo, toda lucha y toda la historia de la humanidad no es más que el eterno himno del Creador que se expresa a sí mismo a través de mil formas en un constante proceso de creación y recreación, y que el único medio de que el hombre cede de vivir en la ignorancia, en el dolor y en la limitación es que se abra interiormente a su fuente divina y viva centrado en ella. Porque del mismo modo que desde el sol solo se puede ser energía, poder, realidad, comprensión, sabiduría, amor, felicidad, paz. Muchas gracias por tu atención.